Buenos días para todos y para todas. Es un gusto compartir con ustedes una nueva sesión de capacitación del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y derechos humanos en Guatemala. Esta mañana abordaremos el tema Ministerio Público, imprescindible rescate. Y para hacerlo contamos con la participación como expositora de la doctora Claudia Paz y Paz Bailey, quien fue la primera mujer en ocupar el cargo de Fiscal General de Guatemala. Bajo su dirección, el Ministerio Público impulsó la investigación de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno y en contra de estructuras de crimen organizado y de corrupción. Claudia es especialista en derecho penal, académica, litigante y defensora de los derechos humanos, y actualmente dirige el programa del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL para Centroamérica y México. Claudia, es un gusto contar con tu participación esta mañana. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias por la invitación a participar en este ciclo de conferencias que está muy vinculado a los procesos de elecciones de segundo grado que están ocurriendo ahora en Guatemala. Bueno, iniciaron en enero y está por concluir uno de los más importantes, que es la elección de nuevo o nueva fiscal general por un periodo de 4 años. Quizás algo que es obvio, pero que tenemos que recordar y que tener en mente, es que todos estos procesos que ocurrieron casi de manera simultánea, o que están ocurriendo de manera simultánea, aunque el del Tribunal Supremo Electoral, ese sí ya lo podemos dar por completamente concluido, son procesos que se involucran, se influencian, mejor dicho, unos a otros. Las correlaciones de fuerzas que se articularon, por ejemplo, para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, o el nombramiento de los magistrados de Corte de Constitucionalidad, sin duda reflejan la correlación de fuerzas que existe ahora en la comisión de postulación para elaborar la lista de 6 candidatos que será remitida al presidente de la República. Entonces no podemos ignorar que esta elección, que es crucial, de nuevo fiscal o nueva fiscal general, es es un escenario muy atípico, ¿no? Que ocurra junto al resto de elecciones o nominaciones, incluyendo la tristeza de lo que ocurrió el día de ayer con el fraude a todas luces en la elección de rector, porque recordemos que hay personas que participan en varios de estos procesos, ¿no? Por ejemplo, el decano de la Facultad de Derecho, y lo vamos a ver ahora, de la Universidad de San Carlos, es también elector para rector, fue elector para magistrado de la Corte de Constitucionalidad, participó en la Comisión del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, insisto, esta no es una elección que ocurre en el vacío. Ese es un punto muy, muy importante. Y el otro punto que también creo que es al que tenemos que ponerle mucha atención es que, bueno, el Tribunal Supremo Electoral sin duda es una entidad básica y crucial para la democracia. La Corte de Constitucionalidad, sobre todo con las atribuciones que se ha ido arrogando en los últimos años, es fundamental. Casi todas las decisiones importantes del país, incluso las electorales, como vimos en 2023, aunque no le correspondían, se las han arrogado en la Corte de Constitucionalidad. Entonces el Tribunal Constitucional sí es de primera importancia para el Estado de Derecho, reconstruir o rescatar el Estado de Derecho en el país y también, por supuesto, para el futuro de la democracia. Sin embargo, no podemos ignorar, obviar la importancia de la fiscalía. La fiscalía en Guatemala históricamente tuvo un papel bastante
opaco o gris, si se quiere. Antes de 1994, la Fiscalía estaba integrada, formaba parte de la Procuraduría General de la República y tenía un papel más bien de tramitador, ¿no? Sí tenía intervención en el proceso penal, pero era una intervención bastante secundaria. Enviaba sus memoriales, hacía sus acusaciones, pero en aquel entonces no tenía a cargo ni la acción penal ni la investigación. El juez de instrucción, como se llamaba entonces, tenía un protagonismo muchísimo mayor. eh, y es con la reforma y con la entrada en vigencia del proceso acusatorio que se separan estas dos funciones. Los jueces de instancia quedan únicamente como jueces de control de garantías, que así se llaman los jueces de instancia, y el Ministerio Público le tocan estas importantísimas funciones. Él es el que tiene a su cargo la dirección de la investigación, es el que está a cargo de la policía de investigación, es la que debe de realizar las diligencias de investigación, pero el Ministerio Público es el que dirige esta investigación y a su vez tiene que presentar la acción penal y tiene que defender las acusaciones en los juicios orales y públicos, además de otra serie de facultades que aún tiene, como ser parte, por ejemplo, en los procesos de inconstitucionalidad, pero que crucialmente, fundamentalmente, su principal rol es en el ejercicio de la acción penal y por eso, en materia de impunidad, tiene una enormísima responsabilidad o una enormísima posibilidad, como vamos a ver, de revertir la impunidad. Y lo que hemos vivido desafortunadamente en los últimos 8 años, desde que fue nombrada Consuelo Porras como fiscal general, es una reversión, un retroceso gigante en los avances que hubo para fortalecer al Ministerio Público, a la institucionalidad dentro del Ministerio Público, a sus capacidades de investigación, a la persecución penal estratégica, en modelos de gestión más eficientes. Y lo que tenemos ahora es es una fiscalía que básicamente ha fomentado la impunidad y la criminalización. Pero quizás subrayando esta importancia que les decía del Ministerio Público, no es una importancia abstracta respecto de la lucha contra la impunidad, de la justicia en el país, del Estado de Derecho, de que exista reglas iguales para todas y todos los ciudadanos, sino en temas muy cotidianos de la vida de los ciudadanos y parece que lo ignoramos, ¿no? Últimamente con las crisis de seguridad que hubo con la fuga, por ejemplo, de dirigentes de las pandillas de la cárcel o los motines en las cárceles o los asesinatos de policías, pareciera que toda la responsabilidad era del ministro de Gobernación. Sin embargo, el Ministerio Público tiene una responsabilidad fundamental porque a los fiscales, las y los fiscales les corresponde, por ejemplo, el esclarecimiento de los delitos contra la vida, el esclarecimiento de la violencia de género, el esclarecimiento de las extorsiones. Entonces, si el Ministerio Público no hace su labor, el Ministerio de Gobernación ahí tiene un importantísimo freno porque para adelantar las investigaciones, para pedir, por ejemplo, órdenes de allanamiento, órdenes de captura, depende totalmente de la actividad de las y los fiscales
y si hay una relación de desconfianza, entonces estas investigaciones se frenan, se entorpecen y prácticamente una fiscalía sin policía pues es una entidad sin manos y por el otro lado una policía o un ministerio de gobernación sin una relación adecuada con la fiscalía no tiene cómo llegar a los jueces para obtener importantes decisiones que le permitan avanzar en la investigación. Entonces, a veces nos olvidamos que el Ministerio Público también tiene un rol en la seguridad, inseguridad, y desafortunadamente, y como lo hemos visto, a pesar de que la Fiscalía contra Extorsiones en la Fiscalía actual es una de las pocas que sigue funcionando más o menos bien, por supuesto que se ve permeada también por temas políticos que entorpecen esta actuación conjunta y por supuesto que ya lo han relevado distintas investigaciones. También la Fiscalía ha dejado de cumplir su rol en casos como de violencia de género. Es decir, la efectividad actual del Ministerio Público se mide por archivos, por desestimaciones, no por casos esclarecidos, por acusaciones o por salidas positivas que significan o pueden significar una reparación para las víctimas. Esa, con ese retroceso y con esa deuda, eh, quienes asuman eh, él o la nueva fiscal se va a enfrentar a esos problemas, ahora sí, ya otra vez estructurales de impunidad en el Ministerio Público, porque se han revertido todos estos avances que hubo y la impunidad no alcanza a los asesinatos, a las extorsiones, a las redes de narcotráfico, a la violencia contra las mujeres, a los femicidios, sino también, y por supuesto, parte de la cooptación de todo el Ministerio Público estuvo orientada a garantizar la impunidad en los grandes casos de corrupción. Los casos más importantes han sido sobreseídos, se han dado, si ha habido condenas, han sido condenas mínimas. Y por supuesto, y eso es lo más triste, se ha perseguido a fiscales que llevaban estas investigaciones con independencia, a jueces que habían avanzado estas investigaciones también con independencia, y se han producido procesos de criminalización. La criminalización no es más que la mala utilización del derecho penal, en un principio, pues para perseguir a defensores de derechos humanos, a fiscales, a jueces independientes, a periodistas. Recientemente también se incluye en estos procesos de criminalización autoridades del Ejecutivo y sobre todo, tristemente, autoridades ancestrales que siguen guardando de prisión. Bueno, casos paradigmáticos, el del periodista José Rubén Zamora, que estuvo en prisión preventiva arbitrariamente y que, aunque está ahora en libertad, pues continúa ligado con varios procesos penales abiertos en su contra. Esto ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a afirmar que el Ministerio Público ha actuado de manera concertada con grupos de particulares interesados en desvirtuar el legítimo ejercicio de la acción penal a favor de la impunidad y señala a un actor ahí muy importante que es la Fundación contra el Terrorismo. Entonces, por un lado, es la impunidad específicamente de los casos de gran corrupción y simultáneamente, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Ministerio Público también ha continuado frenando el avance de investigaciones y desmantelando los avances alcanzados por la CICIG y la FECI a través de la persecución, judicialización
y aquí usa la comisión el término criminalización de las personas que estuvieron a cargo de estas grandes investigaciones. Y la CIDH hace este recuento que desde el 2018, más de 90 personas operadoras de justicia han sido afectadas por hechos de criminalización, prisión o exilio. Esto fue en el informe del 2023. A esto se han sumado recientemente, como les decía, la criminalización de autoridades ancestrales e incluso funcionarios del Ejecutivo y, como vamos a ver, la criminalización también de autoridades nombradas, magistradas a la Corte de Constitucionalidad o electoras de las comisiones de postulación. Esto para subrayar la importancia del Ministerio Público, no solo para la lucha contra la impunidad, la seguridad ciudadana, sino también porque se ha constituido en una herramienta de criminalización y de violación de los derechos humanos, especialmente de las garantías del debido proceso. Y eso nos lleva a insistir por qué es tan importante el actual proceso de elección de fiscal general. Este proceso de elección, recordarles, aunque ustedes lo deben de saber, el proceso de elección de fiscal general le corresponde al presidente de la República, pero el presidente elige de una nómina de 6 que le envía la comisión de postulación, que está integrada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien preside la comisión de postulación, los decanos de las facultades, decanos o decanas de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, la presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y la presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Son 15 personas. ¿Y cómo toman las decisiones? Creo que es muy importante, súper importante. No se toman por mayoría simple, se toman por 2/3 partes. Es decir, para integrar la nómina de 6, cualquier candidato o candidata tiene que tener 10 votos de 15, de las 15 personas que integran la comisión de postulación. ¿Y cómo ha ido el proceso hasta este momento? Bueno, inició con la convocatoria e integración de la comisión de postulación. Luego hubo una etapa de aprobación de instrumentos. Entre estos instrumentos que incluye el más importante, diría yo, es la tabla de gradación. Y es muy importante porque se aprobó una tabla de gradación. Marielos me pedía que hablara y comentara de luces y sombras. Esa es una gran sombra de la actual comisión de postulación, porque la primera tabla de gradación le daba un puntaje exagerado a los simples años de ejercicio, no al mérito en el ejercicio del cargo, sino a cuántos años tenía la persona. Entonces, la Constitución, por ejemplo, entre los requisitos para ser fiscal general, pide que las personas tengan más de 40 años. La tabla de gradación hacía que fueran muchísimos más años de ejercicio para poder tener las notas que se habían acordado para ser votado para integrar la lista de los 6. Es decir, solo personas que tuvieran, por ejemplo, eh, más de 30 años de graduados podían siquiera aspirar a ser votados para integrar la lista de los 6. Y esto fue muy importante porque ante una lluvia de amparos, de impugnaciones contra la tabla de gradación, fue la misma comisión de postulación la que enmendó eh, esta deformación
de la nota que se había asignado al simple ejercicio de la profesión. Obviamente, esto era para favorecer a candidatas como la actual fiscal general, ¿no? La siguiente etapa fue la convocatoria de aspirantes y la recepción de expedientes, y luego fue la etapa previa a las entrevistas en la que se está actualmente la comisión de postulación, fue la recepción y valoración de impedimentos. Creo que más allá de que se hayan aceptado algunos impedimentos contra algunos candidatos y más allá de que se hayan aceptado las pruebas de descargo, que hay que decirlo, esa es otra, dijéramos, sombra, pero no es propia de esta comisión de postulación, sino la manera en que actualmente está estructurado el proceso de elección de fiscal general. Es que si bien está arreglado que tiene que haber un momento de participación de la sociedad civil, que es uno de los estándares internacionales para procesos de elección de altas autoridades del sistema de justicia, y que eso está muy bien, ¿no? No siempre es así, que la sociedad civil pueda presentar impedimentos. eh, Se pueden presentar impedimentos, los candidatos pueden presentar pruebas, aspirantes, perdón, pueden presentar pruebas de descargo, pero no está claro cómo se tienen que valorar. Entonces, fue toda una lucha para que se admitieran los impedimentos. Pasaron como una mera formalidad todas las pruebas de descargo, pero es hasta el momento en que se vota que se puede hacer o no hacer valoración de las tachas presentadas. Es decir, ni es obligatoria la aceptación de la tacha, ni es obligatoria tampoco eh, las pruebas de descargo. Quedan a la libre valoración de los integrantes de la comisión, de los comisionados, a la hora de votar a los candidatos. A pesar de las limitaciones de este proceso de recepción de tachas y valoración de pruebas de descargo, yo quiero rescatar y compartir con ustedes algo que nos da como una idea de cómo podría o no desarrollarse las votaciones subsiguientes para la valoración de candidatos o candidatas, de aspirantes, perdón, y la integración de la nómina de 6, o para la valoración de las impugnaciones, etcétera, etcétera. Creo que ustedes conocen porque han circulado muchas valoraciones de quiénes son los decanos, cómo están votando, quiénes son los rojos, los verdes, los amarillos, pero creo y estimé más pertinente compartir ahora con ustedes cómo han votado, porque creo que eso es un reflejo más fiel y que nos puede dar esas indicaciones de cómo podrían votar a futuro. Aunque por supuesto, aquí nada está escrito en piedra. Entonces, si hacemos una valoración de cómo han sido las votaciones hasta este momento, tenemos como un núcleo, como un núcleo a favor de las posturas democráticas, que estaría integrado, por supuesto, por la presidenta de la Comisión del Colegio de Abogados, Patricia eh, Gámez, que es secretaria de la comisión, por el decano de la Universidad Rural, por el decano de la Universidad Mariano Galvez, por el decano de la Universidad Rafael Andívar, de la Universidad Mesoamericana y por el decano de la UNIS. Ahí tenemos 6 votos que han sido consistentes
por las posturas democráticas, por llamarlo así. Hay otros votos que se sumaron a estos, en algunos casos, que sería la Universidad Rural, la Francisco Marroquín, la San Pablo y la Da Vinci. Y tenemos estos otros votos, que son 5, que son con- contrarios a las posiciones democráticas consistentemente, que es por supuesto la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el decano de Derecho de la Universidad de San Carlos, la presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, el decano de la Universidad de Occidente y del decano de la Panamericana. Eso por el momento y con todo lo podemos discutir en las preguntas y respuestas. Pero esto, y ustedes seguro van a tener más información que yo porque son periodistas y están en Guatemala. Pero creo que esto es lo que nos da como una foto, yo diría la más reciente, de cómo se está comportando en este momento la comisión de postulación. Si esa es la pregunta que me hacía Marielos, si esta correlación de fuerzas se mantiene y se logra que estos 5 se sumen a los otros, pues estaríamos ante una muy buena posibilidad. eh, Perdón, si estos 4 decanos se suman a los otros 6, estaríamos ante una muy buena posibilidad de que se integre una buena nómina, porque los otros 5 votos consistentes antidemocráticos no tendrían la posibilidad de imponer personas, por ejemplo, con sanciones internacionales para integrar la nómina. Insisto, y creo que todos lo sabemos, en el tobogán que es Guatemala o montaña rusa, no sé cómo llamarlo, que eso es lo que estamos viendo ahora, puede cambiar a favor o en contra, no lo sabemos. Y creo que hay que tener en la mira fechas muy importantes. Y aquí entra en juego lo que les decía al inicio de este diálogo, y es que los procesos siguen estando en paralelo. Entonces, ahorita estamos viviendo las entrevistas públicas a los aspirantes. Hoy se entrevista al actual fiscal general, por ejemplo, hoy jueves. Y del 13 al 14 de abril, el 16 de abril, se van a evaluar los expedientes la próxima semana. Pero en medio hay una fecha clave, que es que asume la nueva Corte de Constitucionalidad. Entonces, el tiempo para esta Corte de Constitucionalidad de sacar, resolver algún amparo de los que tiene pendientes, ahorita lo vamos a ver, el reloj va en contra, ¿verdad? Porque cada día contamos casi que con los dedos de una mano el tiempo que les queda para poder, y lo vamos a ver cuáles son las posibilidades en los procesos actuales de impugnación, pero por ejemplo para poder anular todo el proceso, etcétera, etcétera. Se sigue y se vota los expedientes el 17 de abril, ya con la integración de una nueva corte. Y aunque ya estarían en mano los 6 candidatos, ahí sí ya candidatos, para que el presidente nombre, el 20 se publica la lista, hay todavía una etapa frente a la comisión de postulación, que son las impugnaciones, que se presentan las impugnaciones del 21 al 23 de abril, que se resuelven las impugnaciones el 27 de abril y que se notifica. Bueno, sin duda, la semana más importante es la próxima semana, por estos 2 sucesos que convergen.
Por un lado, que comienza a votarse los expedientes y por el otro lado, que asume una nueva Corte de Constitucionalidad. ¿Qué impugnaciones están vigentes? Si yo no estoy mal, hay más o menos 11 acciones de amparo en trámites, casi todas frente a la Corte de Constitucionalidad. Y aquí hay dos amparos muy importantes. Un amparo que se refiere al cambio en la tabla de gradación que hizo la comisión de postulación, y otro amparo que fue el que se utilizó en el proceso anterior para excluir a personas con currículums como Erika Ifán, como el juez Galvez, que ya el juez Galvez, por ejemplo, ya había sido incluido en la lista donde por primera vez se eligió a Consuelo Porras. Entonces, absurdamente, la Corte de Constitucionalidad interpretó que juez en ejercicio no era profesión de abogado, aunque para ser juez se requiere ser abogado. No, no hay derecho en Guatemala, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con lo jurídico, es algo totalmente político, pero y ahora lo vamos a ver. ¿Qué significan estas impugnaciones? Y ahí regresamos a, a los escenarios. Si se da con lugar el amparo que les digo de excluir a los quienes fueron jueces, candidaturas tan importantes como la del actual ministro de Gobernación, que tuvo antes de ser ministro una trayectoria como un juez intachable, nacional e internacional, porque incluso integró la misión de la OEA contra la corrupción en Honduras, él quedaría excluido de la lista, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Pregunta, ¿la Corte de Constitucionalidad va a dar con lugar este amparo, la actual Corte de Constitucionalidad? El otro amparo es sobre la tabla de grabación, que, como les insistía, privilegiaba a la tercera edad, por decirlo así. Solo los candidatos con más de 3 décadas, me parece, de ejercicio profesional tendrían la posibilidad de ser votados. ¿Qué significa eso? Que candidaturas, por ejemplo, como la de Ricardo Guzmán Loyo, que fue viceministro de Gobernación o que fue subsecretario de la Fiscalía, fiscal de delitos contra la vida, quedarían excluidas. O la candidatura de sí, la aspiración de Karina Méndez, que es la actual directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, porque es muy joven, quedarían automáticamente excluidas. Si vemos cómo operó esta Corte de Constitucionalidad, o bueno, sí, esta Corte de Constitucionalidad, perdón, cuando fue la segunda designación de Consuelo Porras, pues obligaron a la comisión de postulación a incluirla porque tenía la nota más alta. Eso es un escenario que no podemos ignorar. Y también, sin duda, sigue vigente que exista como, perdón que traiga todas estas nubes negras. Ustedes tal vez me ayudan a disiparlas, pero es posible que, como ocurrió cuando Gloria Porras iba a ser designada magistrada de la Corte de Constitucionalidad en el último momento, pues le criminalizaron. Esto diríamos que ya pasó porque fueron juramentados los magistrados, pero insisto, en Guatemala no hay ley, ¿verdad?
esta corte podría decir cualquier cosa, no lo ha hecho, más bien no han tenido los votos, por ejemplo, para ordenar que el Consejo Superior Universitario vuelva a votar para nombrar magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad, pero no sé, pues no tienen antejuicio, sino hasta que tomen posesión. Bueno, y todavía habría otro posible escenario que yo lo veo poco probable, pero si quieren, con mucho gusto lo discutimos, seguro ustedes tienen más elementos de juicio, es que esta teoría absurda que ha sido llevada a un caso de que hubo fraude en el 2023, que no, el partido Semilla está anulado, eso culmine con que entonces el presidente no es vicepresidente, la vicepresidenta no es vicepresidenta, etcétera, 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 ¿verdad? Es una teoría para mí eh, muy difícil, ¿no? No creo que hubiera la correlación de fuerzas, pero hay voces que están insistiendo, insistiendo, insistiendo. Otra vez este año, que en el 2023 hubo fraude, eh, luego de la cancelación del partido Semilla, pues que todos los nombramientos son espurios, etcétera, etcétera. Jurídicamente eso es absolutamente un disparate, o sea, no tiene ningún sustento jurídico, pero sí es una narrativa que se está impulsando. ¿Y cuáles serían los desafíos para la nueva persona fiscal general del 2026 al 2030? Bueno, la primera y más importante tarea es la descriminalización. Se tendría que nombrar o fiscales ad hoc, que es algo que se está mencionando, o una fiscalía especial para iniciar la revisión de todos los procesos de criminalización, desde los más evidentes y obvios, y por supuesto empezando por las personas que están guardando prisión actualmente, las personas que tienen órdenes de captura y fueron obligadas a salir del país. Y algo muy importante que creo para ese proceso es que tiene que existir una veeduría internacional que apoye eh, y le dé seguimiento a estos procesos de revisión de los expedientes de criminalización. ¿Quién puede hacer esa veeduría internacional? Puede ser un mecanismo que nombra la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado, un mecanismo mixto, pero creo que sí es muy importante, en el mejor de los escenarios, que llegue el mejor de los fiscales y que tenga toda la voluntad política de hacer este proceso conforme a derecho, sí es importante que tenga como esos estándares internacionales, esa, esa sabiduría internacional para que también tenga el espacio político para poder hacerlo sin interferencias. Otro desafío urgente va a ser recuperar la carrera fiscal. Creo que de los peores, yo lo llamaría crímenes en un sentido político contra la institucionalidad, aunque también constituyen delitos, que hizo Consuelo Porras fue destruir la carrera fiscal. La carrera fiscal es lo que garantiza la independencia, la autonomía de los fiscales. Hay todo, bueno, en el diseño de la ley sigue existiendo todo un sistema de ingreso a la fiscalía por méritos, de ascenso por méritos, de régimen disciplinario para ver las faltas cometidas en el ejercicio del cargo, de procesos para la destitución, y todo eso ella lo rompió escondiéndose absurdamente en un pacto colectivo, como que fuera un tema laboral, los requisitos para el ingreso o la destitución de la carrera, que sí
se refieren, por supuesto, a temas laborales, pero que sobre todo están establecidos para garantizar el acceso a la justicia de las y los ciudadanos. Y también se tendría que restituir a las personas que han sido ilegalmente destituidas. Muchas ya han tenido fiscales, son fiscales, se trata de fiscales de carrera, entonces ya han tenido resoluciones de los tribunales laborales a favor. Tendría que revisarse todos los nombramientos que se han hecho y por supuesto revisar la actuación de fiscales altísimamente cuestionados que han cometido no solo faltas, sino delitos en el ejercicio de esos cargos. Y se tendría, y con eso termino, que revertir la impunidad. Obvio, los casos de gran corrupción, pero también en delitos contra la vida. En Guatemala, una reducción sistemática, o diría yo mejor, más que sistemática, hubo una reducción consistente de los homicidios por cada 100.000 habitantes. Y este año es el primer año que hay un breve repunte. Y eso no podemos, como les decía al inicio, ignorar el papel de la Fiscalía en la responsabilidad de la Fiscalía en ese incremento de homicidios. Casos de violencia de género son los casos en los que más se ha acudido al archivo, el sobreseimiento, la desestimación como resolución de casos, y también en los casos de graves violaciones a derechos humanos y que incluso tienen sentencias de la Corte Interamericana, pues ha habido actuaciones absurdas por parte de los fiscales y el actual fiscal a cargo de esta importante fiscalía. Muchas gracias a la doctora Claudia Paz y Paz por haber participado esta mañana en el ciclo de actualización sobre democracia y derechos humanos en Guatemala.